Les damos la más atenta bienvenida a este cuarto ciclo de webinars gratuitos que pone a disposición la UNICEPES, que se estarán desarrollando hasta el 8 de diciembre, donde abrimos este espacio gratuito de formación para seguir aprendiendo, compartiendo y creciendo juntos. Nos alegra profundamente contar con su asistencia en esta iniciativa que promueve la excelencia profesional y el desarrollo académico en áreas clave para el mundo actual. También gracias por acompañarnos en esta sesión, ya sea desde Zoom o desde la transmisión que se encuentra en Facebook Live, desde las diversas páginas de la UNICEPES. E invitamos a quienes se encuentran en Facebook a unirse a la sesión de Zoom a través del enlace que se encuentra en la descripción de la publicación. Les recordamos que las constancias de participación se enviarán únicamente a quienes permanezcan conectados en la sala de Zoom durante al menos el 80% de duración de esta sesión. También recordarles que al ingresar a la sesión, su asistencia queda registrada automáticamente, por lo que no es necesario llenar ningún formulario adicional, solamente con estar atentos al tema y disfrutar de la sesión. Hoy contamos con la presencia del maestro Adrián García Sánchez, quien impartirá el webinar titulado Más allá de la propaganda, el verdadero sentido de la comunicación pública. En esta sesión descubriremos las diferencias esenciales entre propaganda y comunicación pública, donde una busca persuadir y manipular, mientras que la otra orienta a informar, dialogar y generar confianza ciudadana, donde también conocerán herramientas prácticas para una comunicación pública efectiva que impulse la transparencia, la participación y la legitimidad institucional. Por el momento le cedemos la más cordial bienvenida al maestro Adrián y le cedemos el espacio para que pueda dirigir unas palabras de bienvenida a quienes ya se encuentran conectados esta tarde. Sí, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que ya nos está escuchando desde diferentes latitudes de América Latina. Es un gusto estar con ustedes, esperando que este tema resulte de su interés, dada la relevancia que puede revestir pues en el seguimiento de las actividades de las administraciones públicas en nuestras distintas regiones. Así que bueno, pues será un gusto poder compartir este tema con ustedes. Muchas gracias por las palabras de bienvenida, maestro Adrián. Pues bien, les mencionaré un poco sobre la trayectoria académica y profesional del maestro Adrián García Sánchez. Él es maestro en transparencia y protección de datos personales por la Universidad de Guadalajara, licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México y recientemente cursó el Diplomado Internacional en Comunicación Pública de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, aliada estratégica de UNICEPES. Ha realizado cursos y diplomados en materia de comunicación, marketing político y gobierno abierto en universidades como la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Escuela de Periodismo Carlos Septien y la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Participó en dos estancias en la Cátedra Iberoamericana de Educación en la Universidad de Alcalá. Se ha desempeñado en áreas de comunicación en el municipio de Zitácuaro, además con legisladores federales y para diversas campañas políticas a nivel local, estatal y federal. Desde hace 9 años es docente aquí en UNICEPES, donde también colabora en el área de marketing. Sin más preámbulos, damos inicio a la conferencia del día de hoy, Más allá de la propaganda, el verdadero sentido de la comunicación pública con el maestro Adrián García Sánchez. Adelante, maestro. Y muchas gracias y bueno, reiterar el saludo a todas las personas que ya nos están acompañando a través de este espacio que nos permite, bueno, pues compartir un poco de conocimiento sobre diversos temas. Y hoy, bueno, pues atendiendo esta invitación, pues me permitiré hablar en esta conferencia, como ya lo mencionaban, que va o que estipula hablar un poco sobre las diferencias entre la propaganda y lo que es la comunicación pública. Realmente debo decirlo que es hablar de comunicación pública es un paradigma de comunicación relativamente nuevo para un servidor, ya que a través de la experiencia
ámbito de la administración pública, en el ámbito político electoral, pues siempre se habla de comunicación política, de marketing político, sí, de propaganda. Sin embargo, creo que la comunicación pública articula una serie de elementos necesarios para enfrentar ciertos desafíos que se presentan en los gobiernos y que van más allá del posicionamiento de marca, de la reputación, del posicionamiento de algún personaje y de nivel de conocimiento de las actividades de un ente gubernamental, ¿no? Justamente la primera provocación va en torno a establecer una primera diferencia entre la propaganda y la comunicación pública, ¿no? Mientras que la propaganda trata de imponer una narrativa a las masas, y ahorita ya hablaremos conceptualmente a qué nos referimos con cada una de ellas, pues la comunicación pública lo que busca es co-crear una historia con la ciudadanía, una historia con la población, ¿no? Hoy nos enfrentamos a escenarios, no se diga en América Latina, pues de amplia desconfianza en los gobiernos. Si bien nos presentan encuestas donde nos dicen que determinados gobernantes cuentan con amplio nivel de aprobación, lo cierto es que la desafección política pues está presente en todos los procesos políticos que hoy se viven en nuestra región continental. Y ello obliga a repensar la forma en que estamos comunicando desde o la forma en la que están comunicando los gobiernos hacia nosotros los ciudadanos. Asumiendo que ahora no estoy dentro de la función pública, no estoy participando en algún proyecto político electoral, ha permitido tener esta doble visión, ¿no? Desde dentro de las administraciones, dentro de los procesos políticos y ahora un poco más en torno al seguimiento académico, en torno a la propia interés como ciudadano por los asuntos públicos. Entonces también hablar cuando hablamos de propaganda, pues pareciera que, o ciertamente hablamos más de un tema, de un monólogo, donde se brinda cierta información que busca posicionar un gobierno eh, frente a la comunicación pública que en su deber ser, pues más bien busca comunicar de una forma transparente a la sociedad en torno a los asuntos que están ocurriendo o lo que llamamos propiamente los asuntos públicos, lo que está sucediendo y que puede afectar ciertamente a las poblaciones. Entonces, bueno, por eso hago esta primera distinción sobre las narrativas y la cocreación. La cocreación es un concepto que a mí me gusta, que tomo desde elementos como el gobierno abierto, de la participación ciudadana. Más adelante vamos a hablar de ello. Pero bueno, a lo largo del tiempo, a ver, mm, como concepto, pues el tema de la comunicación en los gobiernos, pues es muy del siglo XX, muy de la segunda mitad del siglo XX, cuando se empiezan a profesionalizar las áreas de comunicación, ¿no? A nivel gubernamental. Sin embargo, en la práctica, en el ejercicio de la comunicación, desde las administraciones públicas, pues se le han puesto muchos nombres, ¿no? Se le conoce como propaganda. La propaganda es un elemento fundamental
en la construcción de las sociedades en el siglo XX. Si bien es una herramienta que por lo menos en el Imperio Romano, en la Grecia clásica, pues ya la vamos a encontrar, si bien no necesariamente con el nombre, es algo que viene y que usaron los gobiernos en su momento. Pero entonces a la comunicación de las administraciones públicas le han llamado propaganda, le han llamado marketing político. Sin embargo, habrá que decir que ahí es tomar algunos elementos del marketing comercial aplicados al ejercicio político, y sin embargo muchas veces llega a desviar su propósito en la forma de comunicar. Ahorita le han llamado comunicación política. Hay otro elemento que no se ha asumido mucho, pero realmente la comunicación también debe ser considerada un servicio público. Un servicio público, igual que tenemos servicios en materia administrativa que tienen que ver con agua potable, con electricidad, etcétera, porque la difusión de información permite y orienta a los ciudadanos, o en su deber ser, en el ideal es, para poder tomar decisiones, para orientar la realización de algunas acciones, para verse beneficiado de algún otro servicio público o para prevenir situaciones. Y qué mejor ejemplo que durante la pandemia, que tuvimos o que se inició hace casi 6 años. Pues el hecho de estar informados constantemente sobre la evolución de esta problemática, pues si no era por la información oficial que venía surgiendo, era muy difícil eh, enterarnos por otros canales cómo se venía dando la problemática en cada uno de nuestros países. Entonces, desde ese punto de vista, la comunicación tuvo que haber cumplido un papel elemental como servicio público. Pero también a la comunicación en los gobiernos le han llamado relaciones públicas. Comúnmente, al menos en México, la llaman comunicación social, la llaman comunicación gubernamental. Hay otros autores como María José Canel que nos dice, bueno, también puede ser comunicación estatal. Sin embargo, sin embargo, creo que el término de comunicación pública es el que nos lleva a articular de mejor manera el deber ser de la comunicación desde las administraciones públicas. Por eso, incluso en este pequeño esquema, los pongo en los extremos, ¿no? La propaganda, ¿no? Como el primer elemento más conocido en la forma de ejercer comunicación para persuadir a las masas, y la comunicación pública como este paradigma que obliga a establecer una relación de diálogo a los gobiernos con sus ciudadanos, ¿no? De ahí vamos partiendo en esta idea. Pero bueno, entonces me voy adentrando conceptualmente de qué hablamos cuando hablamos de propaganda. Yo le advertía que eh, desde la Grecia clásica, cuando se habla de la persuasión, la oratoria, pues ya vamos a encontrar ciertos elementos de la propaganda, incluso en el arte, en la literatura, quizá en el teatro de esta etapa de Grecia, ya hablamos o podemos hablar de ciertos instrumentos de propaganda. Y lo mismo sobre todo en Roma, ¿no? Ya sea en la época
como imperio, ¿no? Sobre todo, pues ahí el uso de instrumentos de propaganda va a ser claramente visto, insisto, obviamente no contaban con los medios que desde el siglo XX para acá contamos. Sin embargo, por eso se transmitía a través del arte. En Roma se considera, si lo vemos de forma histórica, que ahí nacieron los eslogans que ahora utilizamos mucho en la publicidad, ¿no? Bueno, pero a lo largo del tiempo, obviamente, también ha evolucionado la forma de comunicar. eh, pero, por ejemplo, hay un libro muy interesante del cual pongo la portada aquí en pantalla, que es el breviario de Quinto Tulio Cicerón, el breviario de campaña electoral, un breviario escrito allá en la época del Imperio Romano, y justamente hermano de un emperador, bueno, pues, Tulio Cicerón, lo escribe convirtiéndose en una guía para su hermano de cómo comportarse en las relaciones con personas de poder, con los ciudadanos, y que de alguna manera, si ustedes revisan este texto, es muy delgadito, pues son elementos y recomendaciones que hoy en día los políticos y muchas otras personas que están con alguna participación en el ámbito público la siguen casi al pie de la letra, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar los primeros manuales de lo que sería la propaganda, el posicionamiento de la marca personal en estas épocas. Bueno, ya como tal, la propaganda pues tiene un uso documentado por primera vez en 1622 por el Papa Gregorio XV. Es decir, la propaganda a nivel conceptual podríamos considerar que nace en un tema religioso, en un contexto religioso, ubicándonos históricamente, bueno, la religión y los papas en particular en ese momento, claro, van a tener una gran influencia en Europa y en América, ¿no? Pero ya en la práctica, bueno, pues se va a fortalecer en el siglo XX gracias a los totalitarismos, gracias a la guerra y al nacimiento de diversos medios de comunicación masiva. ¿Cómo es la radio va a jugar un papel fundamental, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. El cine va a jugar un papel importante como instrumento de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver hasta a Disney haciendo alusiones muy claras. En la Guerra Fría no se diga, el nacimiento de personajes icónicos en el cine como Rambo, que enfrentaba a los soviéticos, bueno, es el contexto de la Guerra Fría. Y entonces el cine es un instrumento de la propaganda. La televisión, por supuesto, ¿no? Entonces todo eso va a ser instrumentos de la propaganda. Si nos vamos a la definición más básica de diccionario, nos dirían, bueno, la, la propaganda es la acción de propagar, ¿no? Muy, muy simple en esos términos, porque podemos propagar cualquier información. Podría decirse en ese concepto de diccionario, el hecho de hoy estar hablando aquí frente a ustedes, pues puede ser una acción de propaganda, porque estamos propagando una información sobre todo más orientada a lo académico. Pero dicen, a ver, vamos ubicándonos más en un contexto social, en un contexto político. Y
algunos teóricos de la propaganda como Pratkanis y Aronson, pues nos proponen que más bien la propaganda va dirigida a influir en las masas mediante manipulación de los símbolos. Puede haber un símbolo común de un país y utilizarlo con cierta intencionalidad. Y nos dicen, pero también tiene una participación importante en la psicología de cada individuo que participa de una sociedad. Eso es lo que nos van a decir Aronson y Pratkanis. Y Domenach, en un tratado sobre la propaganda política que recupera de manera muy descriptiva el ejercicio propagandístico del siglo XX, sobre todo del nazismo o del o en la Unión Soviética, sobre todo de la época de Lenin. Bueno, sistematiza muy bien ese conocimiento Domenach y él nos habla de que la propaganda puede ser considerada como una tentativa para ejercer la influencia en la opinión pública o lo que ahora ya conocemos como opinión pública y en la conducta de la sociedad, haciendo uso de una diversidad de instrumentos, como ya lo mencionaba, que tiene que ver con los diversos medios de comunicación, pero decíamos puede ser el arte, puede ser un discurso, puede ser el uso de la educación como propaganda también. Entonces, la propaganda, a diferencia de la publicidad, puede escalar de muy diferentes maneras. Eso hay que tenerlo muy presente en nuestro entorno. Pero en contraparte, y es el tema que más me interesa hablar hoy y, y poner a disposición de ustedes sobre la comunicación pública, donde ponemos otra mirada, como lo decía en un principio, nos ayuda a poner un paradigma diferente en la forma en la que se vinculan las administraciones públicas, los gobernantes o quienes ejercen cualquier cargo en las burocracias para relacionarse con la sociedad. Y obviamente haciendo usos de muy diversos instrumentos que van, por supuesto, desde los medios de comunicación tradicionales, que ya hacía referencia, que tiene que ver ahora con las redes sociales, pero tiene que ver también con la atención directa al público, a los ciudadanos en la prestación de servicios. Entonces, por supuesto, en esta definición hablamos de un conjunto de acciones y herramientas de comunicación de las que disponen las administraciones del Estado a través de cualquier institución para vincularse con la ciudadanía. Pero ese vínculo requiere de una retroalimentación en múltiples direcciones. Hay muchos grupos, puede haber muchos grupos de interés, muchos stakeholders junto a la ciudadanía participando en la construcción de políticas públicas, en la parte de prestación de servicios. Y más importante, esta interacción tiene que ser permanente, no solamente cuando el gobierno decide comunicar algo, porque así conviene a ciertos intereses, sino este vínculo debe ser más bien de un intercambio que nos lleve a la cooperación y a la co-creación. Es decir, que las decisiones ya no solamente se están tomando por una persona o un grupo de personas,
dentro de las administraciones, sino se abre la puerta a la ciudadanía para participar. Suena todo muy ideal, muy idealista, muy utópico de pronto. Sin embargo, debemos hacer notar que sí, sí hay ejercicios interesantes de construcción, de co-creación en América Latina, en México y en muchos otros países. Y también desde la comunicación pública, desde este paradigma vemos a la comunicación como un servicio público que requiere verse de manera profesionalizada, ¿no? Porque también uno de los grandes problemas, al menos en México, pues ha sido la falta de profesionalización de las áreas de comunicación en los gobiernos. Ahí desde hace 30 años más o menos se ha venido dando el esfuerzo y por supuesto incluso se han creado eh, especializaciones, maestrías, cursos, diplomados en diferentes organismos de educación, tanto públicos como privados, ¿no? Y ahí poco a poco. Sin embargo, sigue enfrentando un gran reto de la profesionalización en las áreas de comunicación gubernamental, sobre todo a nivel municipal, es donde más se enfrenta el reto. ¿Y por qué digo que la profesionalización es importante desde el punto de vista de la comunicación pública? Porque finalmente es un servicio público que tiene la capacidad de incidir en la vida cotidiana de los ciudadanos, de los gobernados. Ya ponía el ejemplo del tema de la pandemia, pero podemos de ahí ver muchos otros en situaciones que tienen que ver con crisis derivadas de desastres naturales, por ejemplo, o de fenómenos naturales. Mm, diversas problemáticas que van surgiendo en la sociedad y que una buena comunicación por parte de los gobiernos con sus ciudadanos pues puede contribuir en mucho a prevenir, por ejemplo, ¿no? Prevenir ciertas situaciones de desastres. Por supuesto, la comunicación pública también nos va a ayudar a gestionar aquellos intangibles de la administración pública que obviamente le dan un valor, como la reputación, como la marca territorio, cuando hablamos ya de ciudades, por ejemplo. Estos intangibles que por supuesto son importantes, la confianza, no se diga, que obviamente es muy complejo manejar el tema de la confianza desde los gobiernos, pero por supuesto que una buena comunicación ayuda a la construcción de confianza, como un intangible. ¿Cómo medirla? Es muy complejo, pero eh, ahí puede estar presente, ¿no? Implica, como ya lo decía, un diálogo, una escucha muy activa por parte de los entes del gobierno y, por supuesto, la co-creación de soluciones en beneficio de las comunidades, ¿no? Eso sí, debo siempre puntualizar en esta idea. No se trata de un monólogo institucional, nada más. Es decir, hay un libro muy interesante de Dominic Walton, que es un autor muy citado en la comunicación política, y el título del libro simplemente es Informar no es comunicar. Si el que el gobierno o cualquier institución pública venga y lance un boletín y publique un video,
pues simplemente es que está informando de algo, pero lo cierto es que muy probablemente sea solo a partir de su visión y es un monólogo institucional donde se cierra incluso a la retroalimentación, ¿no? Ah, desde este paradigma de comunicación, pues se abren las puertas totalmente a dialogar, insisto, pero más que solo dialogar, a esta construcción de soluciones. Insisto, es muy utópico, sí, desde la teoría se plantea de una manera muy utópica. Sin embargo, hay una serie de herramientas que pueden ayudar o que yo los veo como grandes aliados y que ya muchos están puestos en práctica para contribuir a la comunicación pública. Pero antes de hablar de los aliados de la comunicación pública, también tenemos que hablar de las amenazas que surgen en un entorno global frente a la comunicación pública. Número uno, que hoy está muy presente en nuestro día a día, que es la posverdad, que es la desinformación, que son las fake news. Dicen que estamos conectados como nunca antes, pero como nunca antes está surgiendo una gran cantidad de información con muchas imprecisiones, pero que terminan orientando la opinión de las personas, no solamente en temas políticos, en temas de salud, en temas ambientales, ¿no? O han surgido movimientos incluso terraplanistas, ¿no? Derivado de ello. Desde el punto de vista de la comunicación pública, por supuesto, hay una amenaza. A nivel político, los populismos, llámese izquierda o derecha, ¿no? La forma en que se ejerce el poder con ciertos instrumentos que se describe como populistas, bueno, pues representan también una amenaza, ¿no? Y hacen más uso de la propaganda para imponer una agenda, un discurso y una narrativa antes que propiamente construir un diálogo complementado con las diferentes visiones que pueden haber en una sociedad, ¿no? Otra gran amenaza es el uso de las tecnologías sin una gobernanza. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hoy con la inteligencia artificial podemos estar creando imágenes, pues, para orientar a los sectores de la población de un político o una política haciendo una actividad que a lo mejor nunca ocurrió, pero con inteligencia artificial, pues pudo ser modificada, alterada, y entonces, bueno, pues está destinada a afectar. Y ya no se diga pues, en el plano individual de cada ciudadano, bueno, pues el riesgo también existe, ¿no? Entonces, el uso de tecnología sin gobernanza, sin esquemas que nos ayuden a limitar no digo la libertad de expresión, y hay que tener cuidado ahí. Sí digo la forma en que a través de su uso podemos afectar a terceras personas o a propagar información o desinformación, más bien dicho, a través de distintas plataformas, ¿no? Entonces, eso es muy importante ponerlo ahí en este contexto. Pero también otra gran amenaza a a la comunicación pública, pues es lo que yo llamo rockstarismo de los políticos, ¿no? Es decir, que están más orientados, sobre todo quienes son cabezas de gobierno, pues a posicionar su imagen a lo mejor para brincar el día de mañana a otro puesto, que dedicados a construir
un diálogo con los ciudadanos, que dedicados a crear una solución a los diversos problemas que pueden estar presentes en una sociedad, sino la prioridad es su posicionamiento de imagen. La prioridad es mantener cierta popularidad. Puede haber decisiones que a veces no necesariamente son populares, pero sí necesarias para resolver ciertos problemas, pero muchas veces se apuesta más a mantener la popularidad. Y ese es parte de este rockstarismo o incluso personajes que ahora se quieren llamar influencers, ¿no? Como lo vemos en el lenguaje de las redes sociales. Créanme, y en la práctica lo he vivido, hay personas o políticos que con esa literalidad dicen, yo quiero ser como un rockstar, posicióname como un rockstar. Y esa es una de las grandes amenazas, ¿no? El hecho de estar pensando en la campaña permanente, en la popularidad, pero antes que en gobernar, ese es un gran problema. Claro, la comunicación ayuda a gobernar, por supuesto que sí, ¿no? Es una herramienta, pero que personajes debe estar centrada en comunicar o en dialogar con los ciudadanos para ir evaluando, ir deliberando también e ir co-creando las soluciones a los grandes problemas. Y entonces, en contraparte a estas amenazas, por supuesto hay aliados de la comunicación pública, aliados que ya existen, con sus debilidades, con sus fortalezas. En cada país se ejercen de manera muy distinta, pero al final de cuentas son herramientas de las que se echa mano desde la comunicación pública. Pues por lo menos yo aquí enumero cuatro. La transparencia, que es la materialización del derecho de acceso a la información. La rendición de cuentas. A mi parecer, de la transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos de los que en el discurso se ha abusado terriblemente. Y todos los políticos llegan y dicen cuando presentan un informe es que estoy rindiendo cuentas. Esos, esos informes simplemente son monólogos institucionales, donde se dan un montón de cifras, invertimos, hicimos, que no son comprobables muchas veces, ¿no? Que no son tan tangibles y que solamente son una parcialidad de las acciones de gobierno, ¿no? Comunico lo que me conviene. A ver, el ideal de la transparencia va orientado hacia otra cosa. Ahorita hablaremos de ello. Por supuesto, el gobierno abierto, ¿no? Ahorita hablaremos de los pilares y de lo que implica rápidamente. Y una última herramienta que es la gestión de las crisis, ¿no? Porque para muchos elementos de los gobiernos, crisis es cuando algo dice nos va a pegar como gobierno, va a afectar mi popularidad. Ese es un elemento. Pero las crisis van más allá de la popularidad de los políticos. Las crisis es cuando tenemos un problema de salud, como el COVID, como lo que tiene que ver con los problemas ambientales, como lo que tiene que ver con fenómenos naturales que pueden afectar el bienestar de las poblaciones, ¿no? Y ello requiere comunicar adecuadamente y gestionar o prevenir preferentemente y cuando no se puede prevenir, gestionar adecuadamente, informar de una manera transparente para
que la población tome decisiones, tome acciones también, acompañe las acciones de gobierno. Vamos avanzando en esto. Primer aliado, decía, la transparencia y el acceso a la información. La transparencia como esta materialización, decía, del derecho de acceso a la información que está plasmado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también tiene que ver con libertad de expresión, entre otras situaciones. En México está asentado en el artículo sexto constitucional también, y en cada país, o en la mayoría de países de América Latina, bueno, pues eh, en el tema de la transparencia o del acceso a la información, pues también ya debe estar ahí plasmado, ¿no? Y esta transparencia implica abrir al conocimiento público las decisiones que se toman, cómo se ejercen los recursos públicos, qué acciones se realizan. Podría hablar desde que van desde nóminas, ¿no? Cómo se gasta el dinero público en los recursos humanos, cuánto cuestan las obras, a qué empresas se contratan para realizar las obras y acciones, ¿no? En el marco legal mexicano, por lo menos, pues hay unas obligaciones que se establecen en la ley y hay otras que dicen, bueno, hay gobiernos que tienen cierta proactividad, ¿no? Para informar a los públicos de sobre lo que está ocurriendo. Pero tiene una particularidad la transparencia, que todo sea comprobable, que todo pueda ser procesado, em, conocimiento público. Y eso se ve materializado en temas como los datos abiertos, las políticas de datos abiertos, es decir, la publicación de bases de datos, por ejemplo, ahora en los censos de población en México que emite el INEGI, pues ya podemos ver todas las bases de datos de cómo están, de todas las encuestas que se realizan, ¿no? Y que pueden ser procesadas, por ejemplo, por quienes se dedican a la academia para algún trabajo de investigación. Por supuesto, las plataformas electrónicas, que bueno, en México ahora han tenido algunos cambios normativos en materia de transparencia. No me quiero detener ahí. Ayer hablábamos de un caso en Chile que también en este mismo espacio de webinars, cómo se vuelve complejo hacer uso de las herramientas de transparencia en universidades públicas, ¿no? Pero bueno, pues ahí la transparencia y el acceso a la información, pues es un mecanismo que puede dar soporte a la comunicación pública. La rendición de cuentas, y sin meterme mucho en el concepto, en inglés normalmente lo conocemos como accountability, eh, pero bueno, Andreas Schedler, en un texto publicado por el Instituto de Transparencia, ya desaparecido en México, en un texto muy interesante, nos dice, a ver, la rendición de cuentas está conformada por el acceso a la información, ¿no? Que ya hablaba en la lámina anterior. Está hablado, o está, tiene otro pilar que es la justificación. Es decir, no solamente basta con que me digas, gasté 1 millón de pesos en una obra, ¿no? A ver, justifica por qué se tomó esa decisión de esa obra. Ah, porque era una demanda ciudadana, porque era un problema ya para el bienestar de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber muchas respuestas, el por qué
se prioriza una obra antes que otra, por ejemplo? ¿Por qué se toman ciertas decisiones? Y tiene un elemento todavía más importante, a mi parecer, que es el control y la vigilancia e incluso la sanción sobre el poder público, ¿no? El establecer controles al poder público, ¿no? De los posibles abusos, de la posible corrupción, etcétera, ¿no? Por eso, insisto, la próxima vez que les digan, está rindiendo cuentas un gobernante, bueno, a ver, nada más nos está diciendo a lo mejor, si acaso nos está dando unos datos de qué es lo que supuestamente se hizo. Realmente está dándonos los elementos para vigilar adecuadamente las decisiones desde gobierno. Pues no lo sé, no estaría tan seguro. Pero bueno, es otro elemento. Por eso decía, se ha abusado mucho del término rendición de cuentas cuando realmente queda ahí al aire, ¿no? Por lo menos podemos verlo materializado en estos tres elementos que, insisto, Andrés Schedler lo ve como pilares de la rendición de cuentas. Luego, les hablaba de el gobierno abierto, ¿no? Y la co-creación de soluciones. Sí. Y hay pilares del gobierno abierto. Muy rápidamente, la transparencia y la rendición de cuentas, ya los hemos hablado. La participación, pero no solamente lo que tiene que ver con la participación electoral. Ah, porque muchas veces, sí, nos abrimos, aquí hay participación, salen a votar cada 3, cada 4, cada 6 años, según cada país, cada legislación. A ver, la participación permanente en distintos procesos de comunicación y más allá, en distintos procesos de la integración de las políticas públicas, por ejemplo. Y por supuesto, esto escalarlo a la colaboración. A ver, porque a veces pues, yo pago impuestos y, pues tienen que hacer esto, ¿no? Tienen que hacer acciones. Y por supuesto es un derecho, ¿no? De que los recursos públicos se destinen a acciones que tienen que impactar en el bienestar de una sociedad. Pero si hay la oportunidad de colaborar y contribuir de muy diversas maneras en los escenarios de los asuntos públicos, bueno, pues eso nos plantea otras posibilidades, ¿no? Entonces, a esto se vincula y también no le he mencionado, pero por supuesto la comunicación pública es un elemento que ayuda a consolidar las democracias. Obviamente es un concepto abstracto, aquí tuviéramos que tener otra ponencia para hablar del concepto de democracia, pero si lo escalamos, hablamos de democracia participativa, que va más allá de lo electoral, y una democracia deliberativa, es decir, donde hay un proceso de diálogo que nos permite tomar decisiones y construir soluciones sobre lo que está ocurriendo en un entorno. ¿Qué ejemplos podemos tener ya materializados que existen en la práctica? Las consultas públicas, digo, su realización puede estar sometida a debate, cómo se realizan. En México hemos tenido ya algunos ejercicios, se pueden debatir. Los ejercicios de presupuesto participativo, en este caso particular, a mí me tocó o pude realizar la tesis de la implementación de presupuesto participativo en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, para la maestría. Es un tema sumamente complejo. Mis conclusiones obviamente no fueron tan
agradables hacia el ejercicio de gobierno, por ejemplo, acá en Michoacán. Pero bueno, ahí está. Pero en países como Brasil, el tema de presupuesto participativo en los años 90 realmente generó muy buenos resultados. Iniciativas ciudadanas, ¿no? También hay leyes que se han abierto en esa materia, incluso propuestas que se llevan ante el legislativo. Aquí en el chat nos hablan del tema de los referéndums en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Que también ya se han implementado en algunos otros países. Entonces así se van materializados los ejercicios de participación, de toma de decisiones que no solamente tienen que ver con la parte electoral. Entonces es muy interesante poder adentrarnos, insisto, para adentrarnos en cada uno de ellos, bueno, tuviéramos que escalarlo en diferentes webinars. Por su- pero esta participación, este gobierno abierto particularmente, pues nos tiene que llevar a una co-creación de diferentes niveles. El presupuesto participativo justamente tiene el propósito de, mediante un mecanismo electivo y de participación, pues poder elegir las obras y acciones prioritarias en una comunidad durante un periodo de tiempo puntual. Entonces, ese es otro mecanismo. Entonces, otro de los grandes aliados de la comunicación pública. Y por último, el cuarto aliado, pues es la gestión de crisis, que nos ayuda a anticipar, por un lado, o a prevenir y a gestionar situaciones que pueden irrumpir la normalidad de acción de un territorio o de una administración. Es decir, no so- a veces se considera crisis cuando se impacta la popularidad de los gobernantes. A ver, ¿no? Podemos hablar de actos de naturaleza, ya lo decía, los terremotos, como los solemos vivir en México, por ejemplo, o en Chile o en Perú. Los problemas que tienen que ver con situaciones mecánicas en el funcionamiento de infraestructura, por ejemplo. Los errores humanos que pueden costar vidas, que pueden costar otro tipo de recursos, o los problemas que tienen derivados de decisión o indecisión por parte en el actuar de los gobiernos. Y por supuesto que tienen que ver con la seguridad pública a veces, con crisis económicas, con crisis laborales, en temas sindicales. Pero insisto, no solamente con aquello que puede incidir en la popularidad de un gobierno, ¿no? Sino todo aquello que incide en el bienestar de las poblaciones. Entonces, la gestión de crisis es un elemento de la comunicación pública que puede ayudar a gestionar de mejor manera las situaciones y otra vez, construir con la ciudadanía. Yo sé que todo esto suena utópico de pronto en nuestras realidades regionales. Sin embargo, como lo decía en la lámina anterior, pues ya hay ejercicios interesantes que se vinculan a la comunicación pública. Entonces, no es imposible. Claro, todo puede surgir, por supuesto, de una sensibilización por parte de quienes ejercen el poder público, de un tema de interés ciudadano, por supuesto, para llegar a estos escenarios ideales. No, no imposibles. En este momento pueden ser solo ideales, pero ahí lo que buscamos es sembrar el interés. Y por ejemplo, en Iberoamérica, pues hay un esfuerzo interesante para difundir esta parte de la comunicación pública,
que es la Red Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Pública, que desde 2008 opera para articular el esfuerzo, actualmente con más de 350 profesionales en esta materia. Pues afortunadamente en los últimos días he podido ir ido incorporándome a esta red para colaborar y justo de ahí, bueno, pues se están buscando las buenas prácticas, se está buscando compartir el conocimiento en torno a este tema y lo que ha dado vida a esta red iberoamericana de profesionales por la comunicación pública, la Ibercomp, que surge de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, pues es la Declaración de Granada sobre Comunicación Pública, que va a resaltar la importancia de la comunicación para la consolidación de sistemas democráticos y que sea un instrumento para el desarrollo de los pueblos, sobre todo, como un servicio público, ya lo decía, como un servicio público que como otros tiene que gozar de la profesionalización, ¿no? Y justamente mi propósito con esta ponencia es sembrar el interés, sembrar una semilla, incluso ya veía en el chat, hay quienes estudian comunicación y que bueno, nos pueden ir planteando nuevos intereses para adentrarnos en este tema y en este paradigma que es sumamente interesante. Bueno, pues yo agradezco el espacio que se ha generado para plantear este tema, para sembrar esta semilla y nada, pues quedo abierto al interés de la audiencia para cualquier pregunta, cualquier comentario que pueda complementar estas ideas que hoy he venido a compartir. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la valiosa presentación del maestro Adrián García Sánchez. En estos momentos abrimos un espacio para preguntas y que puedan surgir a partir de este tema. Pueden escribir sus preguntas a través del chat de Zoom y también atenderemos algunas de las preguntas que lleguen a través de redes sociales como Facebook Live. O bien también pueden levantar la mano y nosotros estaremos habilitando el micrófono para que puedan realizar su pregunta. Por el momento tenemos muchas felicitaciones por parte de la audiencia. De manera interna nos hacen llegar algunas preguntas. Este, Nos comentan que hoy en día las redes sociales son el principal canal de comunicación para muchas instituciones. En este caso, ¿cómo puede un gobierno garantizar que la información que comparte en estos espacios sea percibida como confiable y no como un mensaje político disfrazado? Uf, esa pregunta es muy buena. Eh, es muy complejo dado el escenario de desconfianza que ya hablaba, ¿no? Hacia las instituciones públicas. Bueno, pero al final de cuentas creo que un elemento central, como lo decía sobre todo en la lámina cuando hablaba de transparencia, es justamente que se presenten las evidencias de lo que se está haciendo, ¿no? Y que se den las fuentes originales de información. A ver, ¿quieres ofrecer o quieres ampliar el conocimiento sobre ese tema? Bueno, hay más información al respecto, hay más elementos que pueden analizarse. A lo mejor en una publicación de redes no podemos hacerlo de manera completa, pero ahí te va este enlace, ¿no? Ahí te va esta información, ahí están los datos abiertos para que puedas incluso procesarlos y analizarlo de una manera más puntual, como le decía, si es una investigación académica, por supuesto, entonces ahí tener otros elementos importantes para analizar. Así que, insisto, obviamente es todo un reto. Volvemos al tema de sensibilización de los servidores públicos, profesionalización de la comunicación,
tener manuales muy claros sobre cómo comunicar, ¿no? Esos tres elementos me parecen muy, muy importantes. Gracias por la respuesta, maestro. Algunos de los comentarios que nos hacen llegar a través del chat es por parte de Etelberto Serrano. Él comenta, excelente tema. Es necesario abordarla en todos los sectores para no dejar en manos de la política la difusión de propaganda a partir de ingeniería social y lingüística, la cual utilizan para manipular a la sociedad conforme a sus intereses. Felicidades por la presentación, ya que este tipo de análisis abre la ventana al desarrollo de la conciencia a partir de estos cuestionamientos. Muchas gracias. Justamente, ¿no? Lo que decíamos al final es sembrar este interés, empezarnos a cuestionar cómo se están comunicando nuestros gobiernos, ¿no? Que lo hacen de muy diversas maneras. Como decía ahí, Etelberto pone aquí la ingeniería social, ¿no? Ya otras tácticas todavía más que empiezan a complejizarse de distintas maneras para como instrumentos de propaganda, pero pues ahí está el papel que nos toca como sociedad. Muchos de los que aquí están hoy acompañándonos, pues seguramente colaboran o están estudiando, colaboran en universidades, se dedican a la investigación académica. Pues ahí nos toca también poner un poco de la voz para poder hacer que estas exigencias, que estos análisis sobre cómo nos están comunicando los gobiernos, bueno, pues eh, se lleven a cabo evaluaciones y poder exigir otra forma de comunicación y un diálogo de otras formas. Gracias por los comentarios, maestro. Fernando Patiño pregunta, ¿cómo puede una institución gubernamental garantizar que sus estrategias de comunicación pública promuevan la transparencia, fortalezcan la confianza ciudadana y eviten la desinformación en contextos de crisis? Obviamente es todo un reto, ya lo mencionábamos. Sí, una de ellas tiene que ser datos abiertos. Por fortuna, en México yo recuerdo que durante el COVID se publicaba en el día a día, por lo menos los primeros meses, las conferencias ofrecían los datos abiertos, estaban publicados en una plataforma, anonimizados, eso sí, cuidaban los datos personales, pero íbamos viendo, íbamos teniendo seguimiento de un poco del comportamiento del COVID. Bueno, era una herramienta, pues ya después seguirla, tener certeza de muchos otros datos era muy complicado, ¿no? Pero era un instrumento muy interesante. Creo que esa parte fue muy positiva en ese momento. Entonces, datos abiertos siempre será elemental. El que las fuentes de información estén ahí. Por supuesto, también el que se dé la cara de inmediato por parte de los gobiernos y no se escondan los actores. A quien le toque comunicar, salga a comunicar con la precisión y con la inmediatez requerida en estos casos, ¿no? Como, insisto, el tema de COVID, cuando se presentan situaciones como huracanes, como temblores, bueno, en México lo vivimos constantemente y que hay muchas deficiencias de comunicación, ¿no? Y que eso han ampliado la desconfianza ciudadana. Entonces, claro, es muy complejo. Otra vez, es muy importante el diálogo con la ciudadanía para poder tener estas propuestas de solución y de comunicación de la mejor manera, pues para poder salir a dar mensajes, ¿no? Que es lo más importante. Dar mensajes y dialogar. Gracias por la respuesta. También nos comentan a través del chat. eh,
bueno, hacen la pregunta, en algunos países la comunicación pública se ha usado para fomentar la participación ciudadana en decisiones importantes como presupuestos. ¿Qué ejemplos considera exitosos y qué factores los pueden hacer funcionar? Como lo decía, les mencionaba que en el caso en mi caso, en la tesis de maestría, me tocó trabajar sobre el presupuesto participativo. Bueno, hice una amplia investigación documental sobre casos exitosos e interesantes en Brasil en la década de los noventas. Ahora mismo no recuerdo en qué ciudad se implementó, fue donde de alguna manera se crearon y fue muy bueno el ejercicio. En algunos estados de México, en Jalisco, en Nuevo León, en algunas antes delegaciones, ahora alcaldías de la Ciudad de México, hubo buenos ejemplos de la gestión de los presupuestos participativos y realmente era un diálogo interesante. Hay otro caso paradigmático en cuestión de la participación ciudadana que se elevó a nivel de gobiernos un tanto autónomos, el caso de Cherán en Michoacán, que incluso hay temas de gestión de la crisis durante la pandemia muy interesantes, ¿no? Cómo ellos gestionaron el tema de la pandemia, insisto, con esta visión que es paradigmática en México. Así que por lo menos esos ejemplos de, de, de cómo se han implementado son los que en este momento tengo a la vista y en la mente. Muchas gracias. María Lorena Antón, ella pregunta, ¿por qué muchos de los community managers se prestan para estrategias de comunicación falsas, tratando de engañar a la ciudadanía con la finalidad de potenciar a su jefe, bueno, alcaldes, prefectos, etcétera? ¿Por qué la pérdida de ética profesional? Uy, es también todo un tema. Lo mencionaba que en muchas capacitaciones, congresos, en torno a la comunicación política, sobre todo el marketing político, pues surgen muchas de estas ideas, ¿no? Hay que ser muy críticos en ese sentido, ¿no? Dicen, es que vamos para, si te interesa el siguiente cargo, pues tienes que operar de esta manera, ¿no? Muchas agencias lo hacen de esa manera, este, y entonces, y profesionales, ¿no? Obviamente por un interés económico, siempre está motivado por el hecho de poder acompañar a un político. Si él crece, pues, yo también voy a crecer casi casi por en automático, lo cual no es siempre cierto, también hay que decirlo. Y se utilizan estrategias que ya decíamos que tienen que ver con la desinformación, por eso lo pongo como uno de los enemigos o amenazas de la comunicación pública, ¿no? La desinformación, el uso de las tecnologías. No es una práctica que se vaya a erradicar, por supuesto, pero volvemos, los ciudadanos ahí tenemos que echar ojo a cómo están comunicando para decir, a ver, espérate, esto que nos está surgiendo desde las redes sociales del gobierno o desde un actor político no es cierto, ¿no? Por supuesto, hay otras herramientas que nos ayudan a desmentir el periodismo. No sé si aquí haya personas que se dedican a esta actividad, pero bueno, es otra herramienta que contribuye, bueno, a reducir o a contrarrestar estas estrategias por parte de actores políticos. Gracias, maestro Adrián. La última pregunta que vemos aquí en el chat es por parte de Antonio Bobadilla. Él pregunta, ¿cómo sobrellevar una información pública si las autoridades perdieron Efectivamente, el hecho de cuando se pierde confianza en un gobierno, en una autoridad, en un actor, es muy, muy
complejo. Tratar de comunicar lo más transparente posible, ¿no? O sea, es lo fundamental, con todos los datos, con toda la información disponible, es comunicarlo. Insisto, sí, recuperar la confianza, la credibilidad cuando se atraviesan por ciertos procesos es muy complicado. Sin embargo, bueno, pues tiene que apostarse a ello. Eh, ent- eh, Insisto, no hay una fórmula, no hay una receta mágica. De pronto hay agencias, ahora le llaman los spin doctors de la comunicación política. eh, Difícilmente de la noche a la mañana lo van a poder lograr, ¿no? Tratan de vender como recetas mágicas. Lo cierto es que no las hay, ¿no? En cada contexto, pues hay diferentes comportamientos, hay diferentes emociones por parte de la sociedad implicadas también. Entonces, sí, recuperar y tener una estrategia sólida para recuperar la confianza es muy complejo, ¿no? Pero bueno, de inicio es comunicar con la mayor transparencia posible toda la información, todos los datos disponibles y bueno, pues ahí obviamente la ciudadanía irá emitiendo sus juicios, ¿no? También, insisto, están implicadas emociones, están implicadas otras condiciones. Muy bien, muchas gracias, maestro Adrián. Con esto concluimos la sesión de preguntas y bueno, también agradecer, brindarle nuestro más sincero agradecimiento por mostrarnos cómo la transparencia, el diálogo y las herramientas adecuadas pueden transformar la relación entre instituciones y la ciudadanía. Antes de finalizar, maestro Adrián, le volvemos a ceder el micrófono para que nos dé unas palabras de cierre o reflexiones finales. Muchas gracias, Lalo, por permitirme participar en este espacio, a UNICEPES, bueno, a nuestra casa que en cada cierto tiempo nos da la oportunidad de participar, de dialogar con las personas de diferentes países de América Latina. Pues nada, el hecho de que se siembren la semilla, de que nos haga reflexionar cómo nos estamos comunicando con los gobiernos y de ahí qué acciones tomar también nosotros, insisto, aquí hay muchas personas de academia, de empresa, que están estudiando, que están investigando, bueno, pues aquí abrir otra área de interés para que cada uno de nosotros pues pueda reflexionar, pero además exigir, al final de cuentas, exigir que se den ciertas condiciones desde las administraciones públicas para que haya esta comunicación pública más transparente, que realmente se rinda cuentas, que realmente se promueva una participación ciudadana y no se simule en este aspecto, ¿no? Ahí está sembrar la semilla, ahí vimos algunos instrumentos, algunas herramientas, algunos organismos también que están haciendo esta labor. Y nada, pues muchas gracias y pues nos saludamos pronto.